Ya chicos, entonces ahora vamos a comenzar con las afecciones gástricas, donde ya habíamos comentado que el tubo digestivo se compone de tanto el aparato tubular, digamos, que va desde la boca hasta el ano, y de sus glándulas hígado y páncreas. Histológicamente va a constar de 4 capas, donde las más importantes van a ser la mucosa, donde se observan las células epiteliales, la lámina propia, una musculatura que es la muscularis mucosae, y esta es la muscular de la mucosa que va a ayudar a la motilidad en este caso, ya no como en el del esófago que no ayuda a la motilidad. Luego vamos a tener la submucosa que contiene las glándulas, 2 capas musculares, una que es interna gruesa y circular y otra externa fina y longitudinal, y ambas van a ayudar a propulsar, mezclar y segmentar el alimento. Por último vamos a tener la capa serosa, que era la diferencia que teníamos con el esófago, donde había adventicia. Entonces, la parte gástrica va a iniciar la digestión, va a regular el paso de la ingesta hacia el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, y al estómago lo van a componer 5 áreas que serían el cardias, ¿ya? O el esfínter esofágico inferior caudal, que luego viene el fondo, el cuerpo del estómago, el antro y el píloro. Esas son las 5 partes más importantes del estómago a nivel macro. El lado del lumen de la pared gástrica quiere decir todo lo que da hacia adentro del estómago, ya hacia el interior. El lumen está revestido por la mucosa y esta va a comprender obviamente el epitelio columnar, la lámina propia, la muscularis mucosae, y va a estar conectado a la muscular a través de la submucosa, que consta de tejido conectivo que contiene vasos sanguíneos, nervios, células inmunitarias. La mucosa gástrica además va a contener glándulas gástricas y pilóricas, donde van a tener funciones secretorias. ¿Ya? Muchas van a generar mucus, lipasa gástrica, ácido clorhídrico, pepsinógeno A, pepsinógeno B en el caso de los perros también, células muy similares a las enterocromafines, como para secretar histamina, ¿ya? Células D para la somatostatina, que son, todo esto tiene que ver con la fisiología gástrica, que asumo que ya la van a recordar, ¿ya? Entonces, tenemos acá en este mismo esquema el estómago a nivel macroscópico, ¿ya? Hasta lo más microscópico, donde vamos a pasar por las glándulas gástricas y los receptores de membrana que van a estimular la secreción de ácido, etc. Ya conversamos las 5 funciones, donde está la motilidad, la secreción, la digestión, la absorción y el almacenamiento. Ya, y hay que entender que la motilidad gastrointestinal va a estar coordinada por el sistema nervioso entérico, ¿ya? Que va a facilitar la sensación, va a regular las condiciones intraluminales a través de varios mecanos receptores, quimiorreceptores, interneuronas, neuronas motoras, neuronas aferentes primarias, y se va a comunicar al sistema nervioso central a través de vías simpáticas y parasimpáticas, sobre todo del nervio vago. Además, durante la digestión, la contracción muscular va a romper todos estos alimentos y va a tratar de transportar todas las partículas pequeñas que generó hacia el intestino delgado, ¿ya? El vaciamiento gástrico también tiene mucho que ver con el contenido de lo que ingrese, digamos, ya que los líquidos se van a vaciar mucho más rápido que los sólidos. Entonces, acá están las enfermedades del estómago, que se dividen en inflamatorias, que se subdividen en ulcerativas o no ulcerativas. Luego tenemos las obstructivas, las neoplasias gástricas y y las patologías funcionales. En este cuadro yo les puse las diferentes enfermedades que van a dañar el estómago, específicamente al estómago, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la gastritis aguda, la gastritis crónica, las idiopáticas, los cuerpos extraños gástricos, las ulceraciones gástricas, las neoplasias gástricas, y podemos tener desórdenes de motilidad y vaciamiento gástrico también. Y también tenemos una enfermedad que es bastante específica del estómago, que es la dilatación volvulogástrica, ¿ya? Que también la vamos a conversar. Pero primero tenemos que recordar que en el estómago no va a haber ningún signo de regurgitación, ¿ya? Lo que va a haber es un signo de vómito como tal. Es la diferencia con el esófago. Y de nuevo la misma tablita anterior, donde vamos a profundizar un poco más en el vómito en este caso y recordar su definición,
como la expulsión vigorosa del contenido gástrico a través de la boca, y es el resultado de la contracción coordinada de músculos abdominales, intercostales, laringeos y faringeos. Es un reflejo que es complejo y tiene varias secuencias de eventos superpuestos, y es coordinado por el tronco encefálico centralmente. Entonces, recordar que se compone de 3 fases. La primera es la prodrómica, donde vamos a ver un cambio de actitud en el animal, va a estar más incómodo, va a demostrar en el fondo que algo le pasa, que se siente enfermo, puede demostrar signos de náusea. Luego viene la arcada y finalmente la expulsión del contenido gástrico. Entonces, un poquito recordatorio del vómito. Se implican muchos grupos de músculos estriados, estructuras que están fuera del tracto gastrointestinal, y en el fondo se relaciona con las siguientes acciones. Primero va a ser la hipersalivación, luego vamos a tener una relajación de la musculatura del estómago, ¿ya? Una relajación del esfínter inferior del esófago, y se va a cerrar el píloro. Posteriormente viene la contracción de la musculatura abdominal, ¿ya? Y esto va a provocar una mayor presión hacia el abdomen. Entonces va a generar una mayor presión intraabdominal. Luego viene la expansión de la caja torácica. La caja se expande, ¿ya? Hacia afuera, y la glotis va a permanecer cerrada. Entonces esto va en el fondo... Bueno, la glotis permanece cerrada para proteger la vía aérea respiratoria, ¿ya? Pero toda esta acción de la glotis cerrada y la expansión de la caja torácica va a disminuir la presión intratorácica. Por lo tanto, también la presión sobre el esófago va a disminuir, ¿ya? Y va a tener ahí un espacio, va a quedar en el fondo mucho más fácil de ingresar contenido, porque va a quedar medio abierto. Luego, se abre el esfínter esofágico superior, comienza una motilidad antiperistáltica, ¿ya? Y esta motilidad antiperistáltica comienza desde el duodeno hacia adelante, o sea, en dirección oral, por eso es antiperistáltica. Si esta acción precede las anteriores, entonces podríamos tener un vómito que puede incluir ingesta de origen intestinal, ¿ya? Y esos son como los mal llamados vómitos fecaloides. Otro recordatorio, recordar en el fondo que tenemos varias partes donde vamos a tener la integración del vómito. Ya tenemos ramas aferentes, tanto vagales como de otro tipo de órganos. Ya la rama eferente, que es la que va desde aquí hasta ya propulsar todo el vómito, digamos, en el fondo es un arco reflejo que va a implicar fibras motoras de diferentes nervios periféricos, ¿ya? Pero eso en el fondo es lo que va a mandar una señal para que ya se efectúe el vómito. Pero la estimulación aferente, que es la de los órganos hacia este centro del vómito en el fondo, puede venir por varios mecanorreceptores, por ejemplo de la faringe, o receptores que van a estar para poder captar la distensión, o receptores de quimiorreceptores de la mucosa gástrica. Entonces, estos quimiorreceptores que en el fondo van a estar en la mucosa gástrica y duodenal, o los mismos mecanorreceptores de distensión de la mucosa gástrica o de la mucosa duodenal, van a enviar señales al centro del vómito que está en el tronco encefálico y les va a indicar de que algo está pasando, que necesitamos vomitar. Es por esto que estimulaciones, por ejemplo, nocivas, ya sean químicas o táctiles, como los cuerpos extraños que molestan la mucosa gastrointestinal, pueden desencadenar el vómito al intentar en el fondo eliminar este estímulo causante a través de esta acción, ¿ya? Sin embargo, igual la irritación directa de estructuras gastrointestinales no va a ser el único estímulo para los vómitos, ¿ya? Este centro del vómito recibe impulsos aferentes de varios otros tipos de órganos, por lo que obviamente nuevamente vamos a indicar que el vómito no es un indicador de un problema gastrointestinal primario como tal. Una estructura importante también, que está fuera del tracto digestivo, que suministra impulsos aferentes al centro del vómito, es esta zona quimiorreceptora gatillo, ¿ya? Esta es un área
del tronco del encéfalo que está en contacto con el tercer ventrículo y es sensible a la presencia de fármacos y toxinas dentro de la sangre, ¿ya? Como se observa aquí en el dibujito. Entonces, cuando se estimula, esta zona va a enviar señales al centro del vómito y lo va a inducir. Algunos productos de la inflamación también pueden generar este estímulo de vómito, ¿ya? Y otras estructuras también que son importantes de estimular el centro del vómito son los canales semicirculares del oído interno, como se observa acá, ¿ya? Su estimulación constante puede inducir también el vómito, como ocurre, por ejemplo, en el mareo, que es provocado por el movimiento, estos perritos que a veces los suben al auto, que salen a pasear y vomitan, ya ellos pueden ser un poquito más sensibles a esta estimulación del oído interno. Entonces, comenzando con las patologías específicas del estómago, vamos a tener la gastritis, que es un término genérico para un síndrome inflamatorio en lugar de una enfermedad definida como tal, ¿ya? Hay dos tipos de gastritis. La primera va a ser la gastritis aguda, que es producida por desórdenes primarios del estómago, como transgresión alimentaria, intolerancias, alergias, infecciones, o por algunas enfermedades sistémicas como intoxicaciones, uremia, enfermedades hepatobiliares, ya enfermedades, no sé, por ejemplo, Addison, cetocidosis diabética. Medicamentos también pueden producir esta gastritis aguda, como los antiinflamatorios no esteroidales, altas dosis de glucocorticoide, ingestión de toxinas, por ejemplo, los cuerpos extraños perforantes también pueden generar una gastritis, ¿ya? Y más que nada es una respuesta de una mucosa gástrica lesionada por una injuria aguda, ya sea, no sé, por ejemplo, por químico o por algo mecánico, y en general es rápido, sucede de minutos a horas. Por otra parte, tenemos la gastritis crónica, que es la persistencia de la inflamación de la mucosa y puede estar asociada o no a ulceración. ¿Ya? Va a tener todo este tipo de subclasificaciones según el infiltrado celular predominante, pero esto solo lo pueden conseguir a través de una biopsia. Y además, puede clasificarse según gravedad, ya por leve, moderada, severa. Una inflamación que es persistente también puede provocar cambios estructurales, por ejemplo, como la fibrosis, o puede perder masa celular normal dentro del estómago y generar una atrofia de la mucosa o una ulceración como tal. Podemos tener un desarrollo excesivo del tejido y va a generar una hiperplasia, una hipertrofia, ¿ya? O al contrario, también puede reestructurar todo el tejido normal del estómago y eso va a ser una metaplasia o una displasia. ¿Ya? Esa es la reestructuración anormal del estómago. En todas estas tablas les englobé diferentes causas de gastritis aguda. Ya muchos no saben, pero las cefalosporinas efectivamente pueden generar una irritación de la mucosa, ya no tan solo la doxiciclina. Y hay otro tipo de cosas como la digoxina, por ejemplo, un medicamento cardiológico, los antiinflamatorios no esteroidales, los glucocorticoides, etcétera. Todo eso pueden ser drogas que pueden generar este daño o esta irritación. En el fondo, lo que nos va a ayudar en estos casos pueden ser las radiografías, las ecografías, las endoscopías. ¿Ya? Esto nos va a ayudar a descartar cuerpo extraño. En este caso, la radiografía podría ayudarnos siempre con un contrastado si pensamos que es un cuerpo extraño radiolúcido. ¿Ya? Si es radio opaco, con una simple ya podríamos estar bien. La ecografía también es más factible de realizar, ya que la radiografía y la ecografía nos van a ayudar en el fondo a no sedar al paciente, a diferencia de la endoscopía, que obviamente requiere de anestesiar al paciente y realizar el procedimiento. En el caso de que sospechemos alguna gastritis aguda por algún virus, parvovirus, etcétera, ahí vamos a tener test más específicos para ese tipo de patología. Entonces, el tratamiento de la gastritis aguda, más que nada va a ser resolver la causa. Si resolvemos un poco la causa, se supone que podemos retener el alimento y el agua por 12 a 24 horas en el caso de que sea una gastritis aguda y más leve que otra cosa.
Y podemos realimentar 6 a 12 horas posterior a que ya cesen los vómitos ofreciendo un alimento líquido. Dietas basadas en arroz, reducidas en grasa, por ejemplo, fuentes de proteína de alta digestibilidad, ya sea la pechuga de pollo, obviamente sin hueso, que esté sin piel, ¿ya? O el queso cottage son bastante buenos en estos casos. La idea es que sean de alta digestibilidad. El tratamiento médico, el objetivo es simplemente estabilizar y manejar los síntomas del paciente. Vamos a controlar los vómitos, proporcionar gastroprotección. La fluidoterapia puede corregir los desórdenes electrolíticos que quizás están produciendo los vómitos, ¿ya? Y la metoclopramida va a ser eficaz también para todos los vómitos que sean inducidos por la zona central del vómito. Además, va a ayudar a la motilidad gástrica en el perro. Por otra parte, el ondansetron es más eficaz para los vómitos inducidos periféricamente, ¿ya? Y el maropitán, más conocido como la serenia, nos va a ayudar para ambos, tanto periféricos como central. También podemos ayudarnos con gastroprotectores, ya sea el omeprazol, la famotidina, ¿ya? Son útiles en caso de que haya erosión o en el caso de que no la haya, también son bastante buenos. Y hay agentes protectores de la mucosa como el sucralfato, que está indicado solo cuando se sospecha de ulceración. Luego pasamos a todas las gastritis crónicas, que en su mayoría se clasifican como idiopáticas. ¿Ya? Acá tenemos diferentes tipos de causas potenciales, por ejemplo, como material extraño. Y acá hay una controversia con el tema del pasto o la hierba, ¿ya? Se asocia el pasto a la gastritis, pero la verdad es que la relación de causa y efecto es súper complicada. No se sabe si fue primero el pasto el que causa la gastritis como tal al paciente o al contrario, el paciente se siente mal, tiene gastritis y necesita el pasto, en el fondo consumir pasto para poder aliviar este síntoma. ¿Ya? Pero en general no hay una relación clara en este minuto sobre el pasto y la gastritis. Las infecciones gástricas son mucho menos comunes que las agresiones químicas, ¿ya? Esas agresiones que son inducidas por droga o incluso las agresiones mecánicas como cuerpo extraño. Pero de todas maneras hay que catalogarlas acá como posibles causas de gastritis crónicas porque se describen, ¿ya? Por una parte, tenemos por ejemplo una bacteria que está implicada en el desarrollo de gastritis foliculares y en este caso la bacteria más asociada es el Helicobacter specie, ¿ya? Sin embargo, una asociación con gastritis ulcerosa crónica o con gastritis por carcinoma, no se ha establecido en nuestros pacientes, perro y gato, como sí se establece en el humano, ¿ya? De todas maneras, es bastante controversial porque el Helicobacter pylori no parece actuar como un único patógeno. O sea, en realidad se ha descrito que cada vez que hay un paciente que tiene este tipo de bacteria, además está acompañada con otro tipo de bacteria de la microbiota gástrica, pero que no tiene nada que ver con la especie del Helicobacter pylori. Y en general se ve como que influyen bastante en el desarrollo de la enfermedad. De todas maneras, esta bacteria es bastante controversial. Primero porque para poder evaluarla va a requerir de una atención especial. Y segundo porque para poder discriminar qué tipo de Helicobacter hay que usar PCR y en la veterinaria eso no está muy bien descrito y no es tan posible. Además, el tratamiento es bastante complejo, no siempre tiene resolución. Se utilizan en general más de un antibiótico y se describe bastante resistencia de esta bacteria a los antibióticos. Pero en general lo que se utiliza es más que nada amoxicilina en conjunto con metronidazol y una asociación de protectores gástricos. Por otra parte, también hay parásitos que pudiesen dañar esta mucosa gástrica y estos van a diferir según las regiones geográficas y obviamente pueden causar gastritis subclínicas o clínicas y de diferente gravedad. En la siguiente diapositiva yo les puse ahí varios parásitos que podemos encontrar en diferentes regiones. Otra de las infecciones que se describen en gastritis crónica es la que es por hongo, ya por este Phytium insidiosum, que en general conduce a una inflamación granulomatosa, es en general eosinofílica y
produce un engrosamiento de la transmural, de la pared gástrica. En este caso, también se requiere un PCR para que sea más específico, pero se requiere una biopsia de pared completa del estómago. Ya la endoscopía en este caso no sirve porque podría perder algunos focos específicos de inflamación, pero sí nos sirve una biopsia por láparo. ¿Ya? El tratamiento en este caso es resectar quirúrgicamente este granuloma con un margen de 5 centímetros, biopsiar los linfonodos locales, y en el caso de que no se pueda resectar con 5 centímetros de diámetro, entonces debemos utilizar y agregar a la terapia los medicamentos como el itraconazol a 10 miligramos kilo cada 24 horas y terbinafina de 5 a 10 miligramos kilo oral cada 24 horas por 3 meses. Otra de las gastropatías, digamos, son las urémicas, que se van a caracterizar por congestión en la mucosa, va a estar más hemorrágica, más mineralizada, pero rara vez va a tener ulceración y eso se va a relacionar con el curso de la enfermedad renal crónica. Y obviamente, para poder tratar esta enfermedad, simplemente hay que controlar la enfermedad renal crónica. Ahora, no es tan simple, pero es lo que hay que realizar como para evitar este tipo de gastropatía. Aquí hay un cuadro con los diferentes parásitos, la distribución geográfica, la forma del diagnóstico y obviamente su respectivo tratamiento. Ya este fue como el que más se encuentra en Sudamérica en general, pero ahí tienen el cuadrito para que lo puedan estudiar en el caso de que tengan algún paciente con esta sinología. Y por último, otro tipo de las gastritis que se pueden observar crónicas son ya las idiopáticas, que es cuando ya no se conoce el motivo. Son gastritis linfoplasmocíticas, son crónicas, son las más comunes, las que ustedes van a encontrar en varios pacientes. Van a encontrar unas células predominantes linfocíticas y plasmocíticas, ya existe un infiltrado inflamatorio, y se considera como inmunológico, o sea, su etiología es inmunológica. La idea en este caso es más que nada manejar con cambio de dieta, antiácidos principalmente, luego con un tratamiento inmunosupresivo se debe cambiar a dietas proteínas Nobel, ya que quiere decir que el paciente debe en el fondo comer una dieta que tenga una proteína que nunca antes haya comido, ya que no haya estado expuesto anteriormente. En general, nuestras dietas de pellet, que la gente comúnmente le da a los perritos, digamos, es dieta de proteína carne vacuno, proteína, por ejemplo, de pollo, ¿ya? Entonces eso hay que evitarlo, hay que ofrecerle una dieta que quizás contenga dieta, no sé, carne de cerdo, carne de caballo, carne de cordero quizás, carne de, no sé, de avestruz, no, avestruz no, de canguro, de todo lo que sea, evitando obviamente los plumíferos en el caso del pollo, ya que se describe una reacción cruzada, si es que el paciente tiene una alergia al pollo, podría presentar esa misma alergia a cualquier tipo de plumífero, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que descartar pato, pavo, todo lo que tenga pluma, ¿ya? No sé, codorniz, gorrión, etcétera. Todo lo que tenga plumas, aunque no lo haya comido anteriormente. Este cambio de dieta debe ser al menos por 10 a 14 días, ¿ya? Pero se indica al menos por 8 semanas. Y se deben asociar a antieméticos y gastroprotectores, como por ejemplo la famotidina, que se ocupa más en periodos cortos, o el omeprazol, que se indica ya para más terapias largas de semanas o meses. Si el tratamiento no va bien, se puede utilizar prednisolona como tratamiento inmunosupresivo, ¿ya? Y si el paciente presenta hipoalbuminemia o tiene una respuesta pobre al corticoide, entonces podemos asociar otro tipo de inmunosupresores como la ciclosporina, el clorambucilo, el micofenolato, la azatioprina. Y estos protocolos que son combinados pueden permitir que se disminuya la dosis del corticoide. Otra de las patologías que pueden molestar aquí en nuestro estómago son las úlceras gástricas, que en teoría no es una enfermedad como tal, sino que es más una sinología,
¿ya? Y se puede provocar o es el resultado de cualquier causa de enfermedad gástrica, ya sea crónica o ya sea aguda, ¿ya? Lo que más podemos encontrar al hemograma puede ser, por ejemplo, una anemia regenerativa normo-normo, siempre y cuando esta úlcera sea de menor de 5 días. En el caso que sea mayor a 5 días, podríamos tener una anemia regenerativa, perdón, esta ya es regenerativa, normo-normo también. Y en el caso de que tenga déficit de hierro, vamos a encontrar una anemia diferente que sería A-regenerativa y en este caso sería microcítica hipocrómica. ¿Ya? Perfil bioquímico, más que nada aumento en el NUS, porque ustedes están consumiendo ahí sangre, el paciente está digiriendo la misma sangre de la úlcera. Puede haber aumento de las proteínas plasmáticas, un paciente que quizás está deshidratado, no lo sé. Y la radiografía simple, la verdad es que nos puede acercar siempre y cuando sea contrastada y la lesión sea mayor a 5 milímetros. Si es menor a 5 milímetros, no nos va a ayudar mucho. Por otra parte, si es un cuerpo extraño, nos podría ayudar una simple por sí sola. Las ecografías es lo que más nos acerca, puede descartar otro tipo de causa de dolor abdominal, puede observar la mucosa gástrica, puede entregar información sobre si hay una úlcera, la profundidad, si hay riesgo de perforarse. Y también la endoscopía es uno de los mecanismos para observar este tipo de patología. Podemos muestrear con alguna biopsia, etc. El tratamiento es la medicación gastroprotectora, es el pilar de la ulceración gástrica. Va a incluir el uso de los antagonistas de los receptores de histamina, como lo son todos los grupos de la famotidina, la ranitidina, que se utilizan para terapia a corto plazo, ¿ya? De días a algunas semanas. De esto se ha demostrado que el efecto disminuye en perros al día 14, o sea, producen ataquifilaxia. También podemos utilizar inhibidores de la bomba de protones, como lo son el omeprazol, el esomeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, que están indicados de forma corta a largo plazo, o sea, de semanas a meses incluso, ¿ya? También se utilizan en enfermedades ulcerativas graves, como por ejemplo los gastrinomas, ¿ya? Y en ese caso se utilizan más ya endovenosos o orales a 1 miligramo kilo, en general una vez al día. Pero hay informes recientes que indican que la administración 2 veces al día también puede ser necesaria en algunos casos para promover la curación de úlceras gástricas. Si van a descontinuar el medicamento después de estar 2 veces al día, lo ideal es que sea de a poco, ya, porque si no, si se hace de un momento a otro, podría tener un efecto rebote. Y si está por mucho tiempo, se debe en el fondo disminuir de 2 veces al día a 1 vez al día, y ahí ya ir disminuyendo la dosis hasta ya poder lograr el retiro. También existen otro tipo de protectores como el sucralfato, que se adhiere a los defectos de la mucosa, interfiere por ahí en el fondo con la absorción de otras drogas, ya, por lo tanto tiene que o administrarse con el estómago vacío o con 2 horas de diferencia de otro tipo de droga. El misoprostol es una prostaglandina E sintética y se demuestra que previene, pero no cura las úlceras gástricas, sobre todo las inducidas por antiinflamatorios no esteroidales. Pero también, obviamente, produce contracciones uterinas, por lo tanto puede provocar aborto y no se da en preñez. Ya, yo no sé si en Chile, yo creo que esto no lo podemos recetar, más que nada porque también se utiliza en humanos, pero para que sepan de que puede prevenir este tipo de úlcera. Si ya no se logra, el tratamiento que se puede utilizar es la intervención quirúrgica. Está indicada para resectar úlceras pépticas crónicas graves, gastrinomas y para reparar perforaciones gástricas provocadas quizás por cuerpo extraño, etc. La mayoría de las úlceras o el pronóstico de todo esto es benigno, ¿ya? Sobre todo las que son agudas en el fondo tienden a cicatrizar o pueden cicatrizar en unos días a semanas después de eliminar la causa desencadenante, ya por ejemplo el retiro de antiinflamatorios no esteroidales, etc. Y obviamente el tratamiento gastroprotector inicial.
en las úlceras crónicas avanzadas pueden no tener respuesta solo a un tratamiento y ya ahí se debe realizar resección teniendo pronóstico obviamente favorable. En el caso de las neoplasias como los gastrinomas, ya el pronóstico va a depender de la extensión que tenga el cáncer en la pared o en la mucosa o en cualquier parte de la pared del estómago y si presenta o no presenta metástasis este paciente. La dilatación vulvogástrica es otra de las enfermedades que se puede presentar en nuestros pacientes. Es una enfermedad común, es bastante grave, se produce más en razas predispuestas que tienen el pecho profundo, ya, pero en general se puede dar también en mestizos que tengan esta anatomía de pecho profundo. Los factores predisponentes tienen que ver más con una edad avanzada porque en general se evidencia una laxitud de los ligamentos, pero en caso de cachorros de cualquier edad se puede presentar, es hereditario. Son estos típicos perritos que se supone que comen rapidito y se van a jugar, se empiezan a revolcar en el pasto y podría por ahí presentar un vólvulo, ¿ya? También se asocia mucho a comer rápido, el tamaño del pellet que sea pequeño, o a usar platos de comida elevados, al estornudo reverso, a los trastornos de motilidad gástrica. En realidad se asocia a varias cosas, ¿ya? Pero los que más preocupan son este tipo de pacientes como los Grand Danés, los San Bernardo, los Rottweiler, etcétera, que pueden presentar mucho más fácil esta enfermedad. Y hay una controversia con realizar la esplenectomía, pero la verdad es que eso va a depender obviamente de cómo se encuentre el vaso a la hora de reparar este problema. Primero, es una emergencia, ¿ya? Implica riesgo vital de nuestro paciente, requiere atención médica inmediata, como lo vamos a conversar después, no es tanto una emergencia quirúrgica, es más que nada médica. Ustedes tienen que iniciar primero la estabilización del paciente, luego se le pasa al cirujano, pero primero tiene que haber una buena estabilización del paciente, ¿ya? ¿Cómo se produce? Vamos a tener una hinchazón gástrica. Se atribuye esa hinchazón a, por ejemplo, aerofagia o a producir gas intragástrico y que el paciente tenga la incapacidad de eliminar esta acumulación de gases. O puede ser la acumulación de líquidos, de alimentos, por ejemplo, que lo que va a resultar es en una dilatación del estómago, ¿ya? Se puede convertir en un vólvulo ya cuando se comienza con la rotación del estómago en el sentido de las agujas del reloj hasta unos 360 grados alrededor de su eje mayor. El píloro en ese caso va a quedar, el píloro y el duodeno van a quedar cranealmente a la derecha alrededor del esófago y lo van a ocluir también. Entonces, dependiendo del grado de toda esta torsión, el vaso también puede acompañar a todo esto, verse un poquito desplazado y tener congestiones, infartos, incluso se puede romper y de eso va a depender la esplenectomía. Entonces, tenemos varios tipos de shock en esta patología, por eso es bastante grave. Primero vamos a tener un colapso circulatorio que nos va a generar el shock hipovolémico, ¿ya? Todo el secuestro del líquido en el estómago va a generar este colapso circulatorio. Además, vamos a tener un shock obstructivo por la disminución del retorno venoso a través de la vena porta, de la vena cava caudal. Y a esto también le vamos a asociar un shock distributivo porque la perfusión de los órganos abdominales va a verse obviamente alterada, está ocluida, ya estamos colapsadas por el tema del aumento de presión intragástrico y además van a haber agentes que van a dilatar en el fondo toda la vasculatura, ¿ya? Van a haber vasodilatadores, va a haber una sobreexpresión de estos agentes vasodilatadores, por lo tanto va a aumentar el shock distributivo y además vamos a tener un shock cardiogénico porque obviamente el corazoncito va a tener un gasto cardíaco reducido y generar todo adicional a todo esto este shock cardiogénico que se puede presentar con arritmias, etcétera. Y por último, como si fuera poco, le vamos a agregar un shock séptico por toda la translocación bacteriana de este intestino hipoperfundido, que en el fondo también va aquí a sumar más tipos de shock. Entonces, en este caso, obviamente la respiración se va a ver comprometida
por toda esta presión intraabdominal que va a afectar el diafragma. Va a ocurrir isquemia en la pared gástrica, en el páncreas, en el corazón, y la pared gástrica se vuelve obviamente más isquémica y puede tener en el fondo desgarro de las arterias gástricas cortas, que va a producir necrosis, en última instancia podría producir ruptura del estómago. Ya además tenemos isquemia pancreática, y cuando tenemos isquemia pancreática puede conducir a la liberación de un factor depresor del miocardio. Entonces, junto con el gasto cardíaco disminuido, etcétera, podríamos tener isquemias cardíacas que van a causar arritmias cardíacas, ¿ya? A todo esto le vamos a sumar, en el fondo, consecuencias metabólicas como desequilibrio ácido-base, como alteraciones electrolíticas, ¿ya? Y en los casos más graves de esta dilatación volvulogástrica son obviamente las asociadas a la isquemia y reperfusión de todo esto cuando se devuelve la anatomía a su posición inicial. Podemos tener síndrome de respuesta inflamatoria con disfunción multiorgánica, ¿ya? Otras complicaciones pueden ser la hipotensión, lesiones renales agudas, la coagulación intravascular diseminada por todas estas citoquinas liberadas en la sangre, ulceraciones gástricas, arritmias cardíacas. Entonces todo esto puede llevar y comprometer obviamente al paciente incluso hasta la muerte. El diagnóstico siempre va a ser la exploración física y quizás por ahí la anamnesis, ¿ya? El dueño les va a comentar, ustedes van a ver al paciente, una raza tal, les cuenta que es cachorro, que comió recién, que se fue a volcar en el pasto y después de un momento a otro que estaba jugando feliz, se fue a acostar a un rincón y ya de ahí se infló como lo ven, le dice. Entonces, en el caso de ustedes encontrar un estómago o una distensión del abdomen, van a percutir la zona. Esta zona se va a encontrar timpánica, ya lo que no es normal y obviamente es una señal de que ahí hay mucho aire y se está juntando y acumulando más. Casos más graves pueden llegar en decúbito lateral, taquipneico, ya por ahí algunos, el hemograma no va a ser muy específico como examen adicional. Nos podríamos encontrar con una hemoconcentración por deshidratación, hipocalemia, azotemia prerrenal por lo mismo, aumento de enzimas hepáticas por la falta de oxígeno, ¿ya? Pero en general nada es muy específico, ¿ya? Podríamos tomarle ahí gasometría, electrolitos como para evaluar qué fluido poner. Pero en general, si el paciente lo permite, se podría tomar una radiografía, ya una proyección lateral derecha, que es como la mejor para confirmar el diagnóstico. Van a evaluar el antro lleno de gas y desplazado cráneo dorsalmente al cuerpo gástrico. Ya se observa más redondo, más grande todo esto, y se evalúa como o una doble burbuja o como un guante de boxeo. ¿Ya? Si ustedes observan solo una imagen gástrica importante con gas grande, quizás es un signo de dilatación gástrica, pero sin el vólvulo. ¿Ya? Puede no requerir una cirugía inmediata como tal, pero sí hay que descomprimir el estómago y quizás por ahí evaluar la pexia. ¿Ya? Una ecografía abdominal quizás no es muy útil. El aire en general logra tomar casi todo el abdomen, digamos, y es difícil evaluar los órganos que están a los lados, pero sí nos puede indicar un poquito de torsión esplénica o si hay líquido libre en abdomen que nos van a indicar el pronóstico como tal. Y por supuesto una electrocardiografía que nos ayuda a detectar arritmias cardíacas, latidos ventriculares prematuros, taquicardias ventriculares, y tienen que recordar que esto puede estar presente incluso 72 horas posteriores al examen inicial en nuestro paciente, por lo tanto tiene que estar monitorizado luego de resolver todo esto. El tratamiento, como les decía, es una emergencia médica y quirúrgica, pero primeramente médica. Debemos estabilizar la parte hemodinámica de estos pacientes. Antiguamente lo que se hacía era tomar a estos pacientes, meterlos a pabellón y la tasa de éxito era mucho menor a la que es ahora, ¿ya? Porque necesitaban primero toda una intervención médica primaria. Entonces, ¿qué hacemos?
vamos a estabilizar el shock, ¿ya? Vamos a aliviarle el dolor, vamos a prevenir la translocación bacteriana y vamos a descomprimir el estómago primero antes de iniciar la cirugía, ¿ya? Primero, lo que podemos hacer es corregir en el fondo toda esta hipovolemia, los desequilibrios ácido-base, los electrolitos, antes de descomprimirlo, porque si no se puede generar un síndrome de reperfusión que va a ser totalmente catastrófica para el paciente, ¿ya? Lo que primero se utiliza son soluciones, por ejemplo, electrolíticas como Ringer lactato, donde comenzamos a administrar de 60 a 90 ml kilo durante la primera hora, o podemos utilizar 20 ml kilo en bolos, ya, pasarlo en 15 minutos y repetir esto 3 veces. Nos va a ayudar en el fondo a evaluar la mucosa, el tiempo llenado capilar, las presiones, el flujo y todo lo que necesitemos como para estabilizar la parte hemodinámica. Ya tienen que evaluar también el gasto cardíaco, etc. Luego vamos a aliviar el dolor, ya donde vamos a darle medicamentos como por ejemplo tramadol, fentanilo, diazepam, etc. La lidocaína también es un buen componente, ya lo vamos a conversar después. Y ya después de haber tomado toda esta terapia de fluidos, haber repuesto todo eso, si en el caso de que el paciente después de todos estos bolos no genere ningún tipo de presión, entonces podemos pasar a vasopresores como la norepinefrina, ¿ya? Luego aliviamos el dolor y nos vamos finalmente con la antibiótico-terapia, donde hay que controlar todo este tema de la translocación bacteriana. En estos casos muchas veces solo sirve una cefalosporina de primera generación, o ampicilina, ¿ya? Hay literatura donde lo asocian a enrofloxacino. La verdad es que hay que evaluarlo. Muchas veces podemos poner cefalosporina, enrofloxacino, o podemos pasar a una cefalosporina de tercera generación, sin necesidad del enrofloxacino, porque abarca mucho más espectros bacterianos, ¿ya? La lidocaína endovenosa también va a ayudar no tan solo a la analgesia de este paciente, sino que también puede controlar todo lo que tenga que ver con las arritmias cardíacas, ¿ya? Combate un poco la lesión por reperfusión y las arritmias cardíacas. Se habla por ahí que ayuda a los radicales libres, a evitar estos radicales libres. Podemos ayudarnos también con corticoides endovenosos, como por ejemplo en pacientes se utiliza mucho la hidrocortisona y se correlaciona mejor con reversión de los shocks. ¿Ya? Faltan estudios en los perros, pero la verdad es que en donde yo trabajo la ponemos de todas maneras y nos ha salido bastante bien todo este tema de los shocks sépticos, muy bien adelante. ¿Ya? Así es que yo la recomiendo bastante. Y luego vamos a comenzar con la descompresión de este paciente, ¿ya? Se debe realizar idealmente bajo anestesia general, pero si el paciente no se logra anestesiar en ese minuto, lo que se puede hacer, en el fondo, es tratar de poner un tubo protegido con un paño, por ejemplo, y mantener protegida la mandíbula, evitar que lo muerda. Vamos a medir entre las fosas nasales hasta la última vértebra torácica y luego vamos a meter quizás una sonda, lo que puede llegar. Ya hay pacientes que son más grandes, que quizás una manguera, etcétera, pueden resultar mucho mejor. Pero la idea es aliviar esta acumulación de gas. Ya, por ejemplo, este paciente acá, nosotros cortamos una jeringa, le sacamos el émbolo y se lo pusimos entre los incisivos y aquí agarramos el hocico en el fondo para evitar que pudiera morderlo. Metimos la sonda a través de este tubo y llegamos hasta el estómago donde retiramos todo este contenido alimenticio que tenía este paciente un poquito dilatada. ¿Ya? Otra de las cosas que se puede hacer siempre y cuando sea solo aire es lograr en el fondo una trocarización. ¿Ya? Se hace con un catéter que sea de gran calibre y en el lugar de la distensión timpánica ustedes tienen que percutir para evitar que esté el vaso por ahí. Debe sonar timpánico y pinchar la zona para que salga todo el aire que tiene este paciente acumulado adentro. ¿Ya? Tienen que evitar obviamente la laceración del vaso porque es una de las contraindicaciones y de los cuidados que se requieren. Y acá, por ejemplo, había una Coban que ayudaba a este paciente a mantener la boquita abierta.
Luego, cuando llega ya el cirujano, vamos a hacer el tratamiento quirúrgico, donde ahí ya se puede hacer la parotomía exploratoria, evaluar la resección del tejido necrótico, se puede hacer gastrectomías parciales o invaginar las regiones necróticas, ¿ya? Y también se puede evaluar la esplenectomía. Y se debe realizar la gastropexia, ¿ya? Para prevenir la recurrencia de las torsiones. Por último, la tasa de mortalidad es elevada incluso si el tratamiento y el tratamiento médico y quirúrgico es el adecuado. Ya hay informes que indican de 10 a 28%, o sea, igual es harto. El riesgo de muerte es mucho mayor en perros con signos clínicos graves, que sean de edad avanzada o que tengan una lesión renal aguda en desarrollo o una ulceración gástrica. Ya el seguimiento obviamente es obligatorio. Hay que evaluar cómo está respondiendo, ajustar un poco las tasas de infusiones continuas, ya evaluar la frecuencia cardíaca, respiratoria, pulso, el tiempo llenado capilar, la mucosa, todo esto, evaluar también si está consciente, si no está consciente, etcétera. Y un monitor multiparámetro siempre va a ser necesario para evaluar el electrocardiograma y sobre todo evaluar todo este tema de la presión arterial y de que no haya ningún tema con las arritmias que podrían ya llevar a la muerte al paciente. Eh, ¿Qué más? La tasa de recurrencia en estos casos tratados de forma conservadora, digamos, que no se realiza gastropexia, es incluso hasta el 80%, o sea, súper alto, ¿ya? Y más o menos como un 5% en pacientes que si se les realiza gastropexia, hay que indicarle al dueño de que podría volver a ocurrir de todas maneras, ¿ya? Porque hay un porcentaje que a lo mejor es bajito, pero que sí puede presentarse nuevamente el mismo problema, incluso ya teniendo el estómago pexiado a la pared abdominal. ¿Ya? Denme un segundo, voy a cargar el computador y vengo enseguida. Ya chicos, entonces seguimos con las afecciones intestinales. Ya, otro de los signos gastrointestinales van a ser estas diarreas crónicas. Ya también obviamente existen las agudas, pero en general no requieren mucho de tratamiento médico. Suelen ser mucho más autolimitantes, ya seguro va el paciente a resolver por sí solo.
sin ninguna intervención médica, pero de todas maneras hay dueños que se estresan, se escandalizan, así que hay que ayudarlos obviamente. Pero yo me voy a fijar más en la diarrea crónica como tal, ¿ya? Primero, la diarrea se define como un paso anormalmente frecuente de materia fecal, sea semisólido o líquido, y la diarrea es un signo primario en el fondo de enfermedades intestinales. Sin embargo, también puede ser una manifestación secundaria de otro tipo de enfermedades sistémicas, ¿ya? Puede ser tanto diarrea como de intestino delgado o como de intestino grueso. Incluso se pueden interponer ambos signos, o sea, tanto de intestino grueso como de intestino delgado. La diarrea puede ser aguda o puede ser crónica, y esto se va a diferenciar entre los días que afecta al animal. Una diarrea aguda va a durar menos de 14 días y se va a clasificar como crónica cuando estos signos persistan o estén presentes intermitentemente más allá de 14 días y ya deje de ser autolimitante. Tenemos la semiología de las diarreas. Ya acá vamos a tener las grados 1, donde se observa aquí, donde 2/3 de las heces van a ser líquidas sin forma. Luego las grado 2, donde hay un 50% líquido y un 50% de heces suaves. La grado 3, que van a ser más de 2/3 de heces suaves y se apilan, pero sin forma cilíndrica. La grado 4, que son volúmenes de heces más firmes con forma definida. Y la grado 5, que son mayor a 2/3 de heces firmes y forma cilíndrica, que va a permanecer ya en el tiempo y va a ser lo normal, ¿ya? Hoy en día, igual existe otro tipo de tabla, que yo creo que es la que se va a empezar a utilizar porque es mucho más completa que esta. Y yo no la puse en este caso, pero el nombre de esa tabla, les indico inmediatamente que de hecho es al revés. La grado 1 sería como las heces más duras, ¿ya? Más sólidas, incluso como las que cuesta defecar, digamos, ¿ya? Y esta es la escala de Bristol, que yo creo que es la que se va a empezar a utilizar, que va desde más o menos la 1, que es la de las heces más secas, más duras, y la grado 7, que ya sería como las líquidas, las que son más de contextura aguachenta. Entonces, una de las cosas que tenemos que saber es caracterizar un poco si es de intestino delgado o de intestino grueso la sinología como tal, ¿ya? Por ejemplo, las de intestino delgado van a ser van a tener mucho más volumen de heces y la frecuencia va a ser normal, o sea, un paciente que defeca 1, 2 o 3 veces al día, que es lo normal, máximo 3 veces, pero va a defecar gran cantidad de fecas, ¿ya? En un volumen bastante aumentado. Como el intestino delgado tiene una función de absorber nutrientes, en este caso, el paciente que tiene una diarrea de intestino delgado no los va a estar absorbiendo de una manera correcta, por lo tanto va a ser un paciente que quizás con poco tiempo de diarrea va a bajar eh, visiblemente el peso, ya va a ser un paciente que va a estar caquéctico, va a estar muy delgado, muy flaco, y adicional ustedes pueden observar en esa diarrea esteatorrea, ya que es la presencia de grasa en las fecas, ya también puede tener un poco en la zona perianal. En el caso de que el paciente presente sangre, lo que vamos a encontrar en el tipo intestino delgado es una melena, ya es una sangre digerida que puede venir en general del tracto gastrointestinal alto, ya sea del esófago, el estómago y el intestino. Este paciente va a estar tomando esta sangre, la va a digerir y la va a transformar en melena, ya que son heces más negras. Tenesmo no va a tener, que es la dificultad para defecar, ¿ya? Y el vómito podría estar presente, ya que obviamente era un signo inespecífico de todos los órganos. Por otra parte, vamos a tener todas estas diarreas de intestino grueso, donde quizá este paciente no va a tener tanto volumen en las fecas, pero sí va a ir a defecar varias veces.
ya más de 3 veces al día, o va a ser un paciente en que va a defecar una vez, va a caminar 3 pasos, va a volver a defecar, etcétera, y este paciente sí va a tener tenesmo, ¿ya? El tenesmo es esta dificultad para defecar, y a este paciente sí le va a costar defecar en el fondo una vez, por lo tanto va a caminar de nuevo, va a volver a tratar de defecar, su frecuencia va a estar mucho más aumentado, y podría ser que defeque cantidades mucho más pequeñas, por lo tanto su volumen va a estar o normal o menor. En el caso de que el paciente presente sangre y que venga del intestino grueso, esta se va a presentar en forma de hematoquesia, o sea, sangre fresca, más roja. Ustedes la van a evaluar, la van a ver, ¿ya? Y el intestino grueso es una parte del intestino que en el fondo al inflamarse responde aumentando el mucus, ¿ya? La mucosidad. Entonces trata de defenderse con un aumento de mucosidad. Por lo tanto, ustedes van a ver heces con mayor cantidad de mucosidad. O sea, a veces la gente, los dueños van a venir a la consulta y les van a indicar que hace como un estilo de mermelada de frambuesa. Ya eso es presencia de mucus, para que lo recuerden un poquito. En este caso, como el intestino grueso no se encarga de absorber ningún tipo de nutriente, el paciente puede ser que venga ya hace mucho tiempo, unos 6 meses con diarrea, y no presente ninguna disminución del peso, ¿ya? Y además, como dijimos acá, también en esta tablita indica que el vómito va a estar presente en ambos casos. Este es el video de un paciente que le cuesta defecar. Ya este paciente presenta tenesmo. Además, solo defeca, en el caso de la escala que mostramos recientemente, es grado 1, ya es líquido varias veces, tiene una frecuencia aumentada, pero si observan, el volumen de las heces es bastante pequeña, ¿ya? Eso. Y le dolía un montón. En este caso, yo puse este video para que no se dejen engañar por las heces. Acá observamos una feca en el fondo que quizás puede estar, es como grado 4, está un poco, tiene un poco de forma, tiene presencia de mucosidad, ¿ya? Y tiene otro color también. El color no es tan importante, va a depender de la alimentación y de muchas otras cosas. El color negro sí es importante porque puede indicarles melena. Pero en este caso, por ejemplo, observan unas heces que están llenas de mucosidad acá, pero no vemos sangre como tal, no hay sangre fresca, no se observa. La caquita tampoco es negra, pero si le echamos agua oxigenada, sí presenta un poco de sangre, ¿ya? Y se observan, reacciona y presenta espuma, espuma en esos lugares, ¿ya? Eso es presencia de sangre oculta. Por eso es que siempre hay que tirarle agua oxigenada a las heces para evaluar si reacciona. Entonces, este es un algoritmo para las enfermedades del intestino delgado. Primero, cuando ya evaluamos que viene del origen del intestino delgado, en general es bueno tomar hemograma y perfil bioquímico como exámenes control para evaluar si hay inflamación, si hay descarte de otro tipo de enfermedades sistémicas, si hay Cushing, si hay, o sea, no es que nos vaya a decir si hay o no hay, pero nos puede acercar quizás a otro tipo de enfermedades. En el caso de que sospechemos de que hay, por ejemplo, una insuficiencia pancreática exocrina, entonces es bueno tomar una PLI, ¿ya? Otra de las cosas que nos sirven son las examinaciones de las heces, ya sean coproparasitarios, urianálisis también, descartar otro tipo de enfermedades. En el caso de que se pierdan proteínas, debemos evaluar si tenemos pérdida de proteína a nivel de la orina, ¿ya? El cortisol, perdón, basal, si es que sospechamos de Addison, nos podrías tener un acercamiento. Si es gato y tiene enfermedades ya a la larga, ya de hace mucho tiempo, de diarrea, y presenta, por ejemplo, la T4 alta, entonces también podríamos sospechar en hipertiroidismo ya en pacientes que tienen más de 6 años.
No olviden tampoco el congénito, ya con el que nace. Pero en este caso, el hipertiroidismo ya es mayor, es como para edades más antiguas, más viejas. Otra de las cosas que podemos descartar son pancreatitis con ese SNAP de PLI, ya que vamos a conversar posteriormente, y luego de que tomamos ya primeramente los exámenes que nos pueden acercar, la idea no es tomar todo esto, sino más bien tratar de sospechar, obviamente con el examen clínico del paciente, si puede presentar una enfermedad endocrina asociada o no, ya, pero tenemos que efectivamente primero evaluar todo esto, ya. Vamos a ver si hay una enfermedad sistémica como tal, entonces se va a realizar la terapia y listo, o sea, no vamos a realizar nada más. Ya, si no tenemos esta terapia, entonces lo que podemos hacer es, si el paciente come algún alimento, quizás de dieta cruda o algo así, debemos sospechar de alguna enfermedad, por ejemplo, por bacteria, ya sea Campylobacter, Salmonella, etcétera. En general se manda a cultivar y si se cultiva y sale positivo, se hace la terapia apropiada. En el caso de que no sea así, lo que podemos hacer es descartar parásitos, ya sean helmintos, giardia, y realizar la terapia adecuada. Ya en este caso no se manda un cultivo de ese, sino que se manda un coproparasitario que es seriado y se recolectan 3 muestras de heces día por medio, 3 veces. Se van a enviar con etanol al 70 grados o con formalina en laboratorio y se va a evaluar si sale o no sale presencia de alguno de estos parásitos. En el caso de que salga, según el parásito, vamos a hacer el tratamiento. Ya lo más importante, más que los antiparasitarios que se utilizan, es recordar que hay que hacer una descontaminación del ambiente. Ya hay que evaluar de dónde se contagió de la giardia y tratar de eliminar ese foco. Al paciente también hay que desinfectarle la zona perianal con clorexidina al 2% diluida cada vez que defeque, porque si no puede tener un contagio en la misma defecación, y deben tratar a otros animales que tengan contacto con él, ¿ya? Otra de los parásitos que pueden encontrarse en las coccidias también deben descontaminar el ambiente, y los cestos como el Tripilidium caninum, que en el fondo es importante el antiparasitario, pero también es importante desparasitar el entorno, ya externamente. Hay que recordar que el Dipilidium caninum se traspasa a través de la pulga y la pulga tiene un componente ambiental. Por lo tanto, si no se desparasita el ambiente, si no se está aspirando constantemente las alfombras, que es donde ponen los huevos, ya si no estamos también desparasitando los gatos que pueden traer este tipo de ectoparásito como la pulga, no vamos a sacar nada, ¿ya? Hay que tratar de desparasitar a todos en el entorno, a los animales que acompañan a este perrito con dipilidio. Hay que tratar de aspirar las alfombras, ya evitar todos los lugares con polvo, desparasitar quizás externamente, entrar ahí quizás a descontaminar en el ambiente con algún tipo de estas cosas que venden en el home center, que pueden ayudar a disminuir las garrapatas, las pulgas del ambiente. ¿Ya? Todas esas cosas hay que hacerlas para evitar el exceso de pulgas en el ambiente. Luego de que ya sacamos todo este tipo de enfermedades, lo que nos toca es la dieta de exclusión. Ya vamos a tratar de descartar todos los tipos de enfermedades que tengan que ver con la dieta de exclusión, que no son una, sino que una podría ser la alergia alimentaria o la intolerancia alimentaria, pero también pueden existir otro tipo de enfermedades que son perdedoras de proteína y pueden estar asociadas a este tipo de enfermedad, como lo son las alergias y las intolerancias, ¿ya? Y ahí lo que vamos a hacer es una dieta de exclusión. En el caso de que descartemos las alergias y las intolerancias alimentarias, podemos ir a observar si el paciente tiene una clínica de insuficiencia pancreática exocrina, ¿ya? Se recomienda tomar TLI, folatos y cobalamina y poder descartar este tipo de enfermedades. El tema es el siguiente.
Si ustedes van a mandar al dueño a realizar quizás la medición de cobalamina, de folatos, etcétera, hay que saber que los laboratorios de acá en Chile no están 100% certificados. La verdad es que es difícil en el fondo saber si el resultado es el correcto, ¿ya? Y van a mandar en el fondo al dueño a gastar dinero para realizar este tipo de exámenes en vez de, por ejemplo, suplementar, ¿ya? Suplementarle la cobalamina va a salir mucho más barato. Puede ser menos en el fondo invasivo en el caso de que lo quieran hacer oral. Ahora se puede también pinchar ya una vez a la semana, pero en general sale mucho más conveniente suplementar esta cobalamina porque el exceso solo se va a ir por orina, ya no va a ser muy preocupante. Pero realizar este examen, en el fondo que el dinero, o sea, que, perdón, que el dueño gaste este dinero en vez de gastarlo quizás en exámenes que son mucho más importantes, que nos pueden acercar mucho más al diagnóstico o que en general, no sé, podrían ser mucho más como diagnóstico, digamos, como habíamos dicho, es mucho mejor que quizás realizarlo, ¿ya? Pero esto es controversial, depende de cada uno de los autores que ustedes vayan a leer y va a depender obviamente de cómo ustedes lo quieran hacer más adelante. Por último, vamos a tener enfermedades que generen hiperproteinemia, ¿ya? Que en el fondo son enfermedades que pueden generar todas estas enfermedades que se engrupan en enfermedades perdedoras de proteínas, sobre todo de albúmina, ¿ya? Y ahí ustedes tienen que entrar a descartar todos los tipos de enfermedades que pueden producir esto. Pero en general, lo que más se describe es que primero son las dermatológicas, pero este paciente tiene que tener una enfermedad demasiado grave como para que sea dermatológico el problema de la pérdida de proteína. De todas maneras, tienen que obviamente evaluar, o sea, si es un paciente que es alérgico, atópico, ambiental, y que tiene esta hiperkeratosis, o sea, como esa piel de elefante, podría ser de que quizás eso le esté disminuyendo la proteína. Si es un paciente quemado, por ejemplo, etcétera. Pero si no, tenemos que entrar a descartar con la relación proteína-creatinina, ¿ya? Con el UPC, que sería en el fondo esta relación que es el urianálisis funcional y que en el fondo nos va a decir si se está perdiendo proteína por el riñón o no. ¿Ya? Y luego de que descartamos todo este tipo de cosas, entonces podemos efectivamente asegurar que la pérdida de proteína es intestinal. Y para eso tenemos algunos tipos de enfermedades que, eh, que a ver si están estas, que pueden generar eso, ¿ya? Que sería el IBD, una neoplasia intestinal y una linfadenectasia intestinal, y que solo se puede realizar el diagnóstico a través de una biopsia. El IBD, que es la entropatía crónica, ¿ya? De una enfermedad inflamatoria intestinal, en el fondo se sospecha que es no tan solo una reacción inmunomediada, sino que también es una intolerancia alimentaria. Ya en ese caso, obviamente, tienen que descartar que sea una intolerancia alimentaria eh, más que nada aguda, ya que vean, no sé, por ejemplo, si tienen una atopia inducida por el alimento con alteraciones dermatológicas, prurito, seborrea, otitis crónica, lamio de patas, etcétera. Pero si no, puede ser el IBD, que es esta enfermedad en el fondo que ya es más crónica y no solo va a responder quizás al cambio de alimentación. Ya, en este caso lo que se realiza es una dieta de exclusión por 8 semanas. No puede comer otro tipo de cosas, ningún otro snacks. Se le tiene que dar una proteína hidrolizada o se le puede dar una proteína novel, ya como caballo, cerdo, cordero, todo lo que habíamos conversado que el paciente no haya sido expuesto anteriormente. A estos pacientes con diarrea crónica siempre se le debe suplementar cianocobalamina 300 microgramas totales subcutáneos una vez a la semana por 3 semanas. Y en este caso puede ser o una enteritis linfoplasmocítica o una enteritis eosinofílica, pero sin biopsia no lo van a saber. Ya en ese caso lo que se puede hacer es acompañar toda esta terapia con prednisona, dosis inmunosupresoras cada 12 horas, por 3 semanas, luego ya empezar a descender de a poco y evaluar si con la dieta de exclusión por sí sola empieza a ir bien.
Otra de las enfermedades que puede generar el intestino delgado es esta insuficiencia pancreática exocrina, que es cuando el páncreas no está generando la función de liberar enzimas hacia el intestino. Ya en este caso suele ocurrir en pacientes jóvenes que son menores a 3 años y la raza predispuesta es el pastor alemán. Ya en este caso no se observa ningún cambio en el hemograma, en el perfil bioquímico ni en la ecografía. Y estos pacientes logran presentar condiciones corporales súper bajas, ya como 1 de 5 o 2, 3 de 9, ya, pero son condiciones corporales muy bajas, son pacientes caquécticos, raquíticos, que se les ven los huesos, que muchas de las personas creen que están dentro de un maltrato, pero en general es la condición del mismo paciente. Y las causas pueden ser atrofia sinal pancreática en el caso de los perros, y esta atrofia sinal pancreática en general es congénita o se desarrolla pero muy a temprana edad, ¿ya? Por lo tanto, ustedes van a ver pacientes muy jóvenes con este problema. En el caso de los gatos, la pancreatitis crónica a recurrencia podrían generar esta IP, ¿ya? Pero es en paciente obviamente de más alta edad, digamos 5 años en adelante. Y también hay neoplasias pancreáticas que podrían en el fondo eh, generar esta insuficiencia pancreática y eso obviamente se da en pacientes más geriatras, ¿ya? En el fondo tienen que siempre recurrir a su anamnesis, cuántos años tiene el paciente, evaluar todo, desde hace cuánto tiempo viene con diarreas, etcétera. Y luego nos vamos ya al examen de elección que es la TLI, que se encarga de medir el tripsinógeno sérico, ¿ya? Y es diagnóstico cuando este tripsinógeno sérico es menor a 2.5 microgramos por decilitro. En este caso, por ejemplo, este paciente, lo único que tenía en el fondo más grande era la cabeza, ¿ya? Lo demás era un paciente que debía pesar como 60-65 kilos y pesaba 20-22 kilos. Bajó bastante de peso, ni siquiera tenía diarreas como tal, porque eran las diarreas del intestino delgado, pero el intestino grueso generalmente trataba de tapar la sinología porque estaba funcionando bien y le retiraba el agua a las heces, por lo tanto no se evidenciaba una diarrea líquida como tal. Y en el fondo el objetivo del tratamiento en este caso es tratar de lograr un estado de materia fecal 4 de 5, aumentar el peso de este paciente y la condición corporal. Y la forma de hacerlo es entregándole las enzimas que su páncreas no está produciendo, ¿ya? Lo que acá utilizamos es más que nada el creón, ya que el páncreas crudo es súper difícil de conseguir. El Panzim no está en Chile y el creón es una de las enzimas que en el fondo da más resultado clínico. ¿Ya? El Enzimax no se evalúa como que dé un muy buen resultado, pero en general como que el creón es el que en el fondo se, se aconseja dar a nuestros pacientes. Entonces, en este caso, a los pastores alemán más o menos se le da 25.000 de creón, pero tiene que ir acompañado con la comida. Ya en el caso de los pacientes o perros chicos, puede ser el creón de 10.000. Estas porciones se deben dar 2 a 3 veces al día y deben ir siempre acompañadas con este medicamento porque hay que recordar que lo que le estamos dando es enzimas. Por lo tanto, si ustedes le dan al paciente solo enzima y no le dan la comida, el alimento, este paciente no va a digerir nada porque no tiene nada que digerir. ¿Ya? Por el contrario, si le dan el alimento y la enzima se la dan en otro tipo de horario, obviamente tampoco se va a digerir porque el alimento va a ir solo. Entonces esto hay que indicárselo al dueño. Nosotros estamos suplementándole al paciente algo que no tiene y que va en conjunto con el alimento para que lo pueda degradar, ¿ya? Porque muchos dueños después llegan con el perro flaco todavía, muy delgado, con diarrea, etcétera, y ustedes les preguntan y le están dando las enzimas a las 2 de la tarde, pero lo están alimentando a las 12 de la tarde. Entonces, en ese caso no tiene ningún sentido, ¿ya? Y tienen que evaluar bien la terapia. La dieta tiene que ser de buena calidad, debe ser baja en grasas. Se le puede suplementar vitamina E como antioxidante de 20 a 25 microgramos kilo, o sea, perdón, unidades internacionales kilo al día. Ya siempre suministrar cianocobalamina en pacientes que están con diarrea. En este caso puede ser mayor cantidad de cianocobalamina y vitamina K porque no solo se pierde albúmina, sino que también
Por ahí la antitombrina 3 es una de las proteínas que también se pierde. Ya la biopsia intestinal, entonces les decía que puede más o menos diferenciar estas tres patologías. Ya hablamos del IBD. Otra de las patologías que en general puede afectar el intestino es la linfadenectasia intestinal, pero no es una enfermedad inflamatoria intestinal como tal. Ya acá lo que se inflama y lo que se infiltra son los conductos que absorben las grasas a nivel intestinal. Por lo tanto, si tenemos una poca o una baja funcionalidad de todos estos conductos que absorben las grasas, tenemos que dar una dieta exclusiva, tiene que ser ultra baja en grasas, ya puede ser pechuga de pavo con papas cocidas, hay que suplementar cianocobalamina y puede acompañarse de un inmunosupresor como prednisona, 1 o 2 miligramos kilo 2 veces al día hasta la remisión de los signos. Ya en estos casos, una de las enfermedades predispuestas es el Yorkshire. Bueno, conversando un poquito de las biopsias, hay que saber de que cada una tiene sus ventajas y desventajas. Ya en el caso, por ejemplo, de las biopsias con endoscopía, tienen poca invasividad, es bastante segura, son rápidas, la anestesia es bastante más corta, ya es una biopsia solo de mucosa y submucosa y ahí es donde en el fondo se engloba la desventaja. O sea, si es una patología que va a dañar la mucosa y la submucosa, entonces sí se puede realizar una endoscopía y retirar biopsia por ese método, ¿ya? Pero en el caso de que quizás la patología esté más aplicada a la musculatura del intestino, entonces una endoscopía no nos va a hacer ningún diagnóstico. Ya en ese caso hay que realizar laparotomías, donde obviamente son más invasivas, son más riesgosas y requiere de cuidados postquirúrgicos. Pero la ventaja es que nos va a dar una biopsia de pared completa, ¿ya? Es decir, todas las capas histológicas van a estar ahí dentro de esa biopsia. Siempre hay que evaluar la albúmina. Ya la albúmina es una proteína muy importante como para evitar la dehiscencia de puntos. Ya cuando tenemos menor a 1,5 gramos por decilitro de albúmina, el riesgo de dehiscencia de puntos es mucho mayor. En estos casos, lo que se indica es que si el paciente, por ejemplo, presenta una dehiscencia de puntos posterior a los 3 primeros días del procedimiento quirúrgico, entonces nosotros sí sospechamos de que el cirujano quizás hizo una mala sutura o la sutura es de material malo, por ejemplo. Pero en el caso de que el paciente presente dehiscencia de puntos posterior a los 3 días, ya es decir, al cuarto, quinto, sexto día del procedimiento quirúrgico, lo que se indica es que el problema es del paciente y es muy probable que tenga esta albúmina baja y no permita que el tejido en el fondo cicatrice bien, ¿ya? Y los puntos pueden estar muy bien hechos, pero el tejido es el que se va en el fondo a deshacer y provocar esta dehiscencia de puntos, ¿ya? Luego vamos con el algoritmo del intestino grueso, que en teoría es bastante similar al anterior, ¿ya? En este caso lo que sí se indica es que en el caso de, por ejemplo, los parásitos, la tricomona puede estar ahí en el caso de los gatos, ¿ya? Y aquí hay que realizar una terapia. Si no hay diagnóstica, se puede hacer una biopsia intestinal por colonoscopía, ya que esta puede llegar máximo por ejemplo, al colon descendente y un poco del colon transverso, ¿ya? Y obviamente descartar en el caso que coma comida cruda. En el caso del intestino grueso también tenemos enfermedades inflamatorias intestinales, ya como el IBD, pero acá va a ser el colon el que se va a inflamar y podemos tener tanto colitis linfoplasmocíticas como colitis histiocítica. Ya en el caso de la linfoplasmocítica, la verdad es que lo único que tenemos que hacer es una dieta de exclusión, proteína hidrolizada o Nobel, ya antiinflamatorio. En este caso se indica una 5-ASA, que podría estar acá la mesalazina de 10 a 20 miligramos kilo 2 veces al día. Se puede utilizar prednisona en vez de este antiinflamatorio no esteroidal y azatioprina, pero la verdad es que la elección es la mesalazina. Ya tiene menos efectos secundarios que el glucocorticoide y la azatioprina, por lo tanto esa es la de elección en este caso.
En el caso de que sea una colitis histiocítica, perdón, esta en general se observa más en boxer, en bulldog francés y se da siempre menor a los 2 años. Puede tener signos de intestino delgado, como por ejemplo baja de peso, hipoalbuminemia, ya, y en este caso lo que se da es un antibiótico según el cultivo de biopsia, ya no es cualquier cosa la que se entrega. Y todo paciente que tenga diarrea crónica, como lo he conversado en todas las anteriores diapositivas, debe siempre tener una suplementación con cianocobalamina. Ya siempre, siempre se va a beneficiar de la cianocobalamina. Ya, llegando a las enfermedades infecciosas más importantes del intestino, sería para mí el parvovirus. Ya es considerado un agente altamente contagioso de enfermedades gastrointestinales agudas, afecta principalmente a jóvenes no vacunados o con vacunación incompleta, o sea, con este calendario de vacunación incompleta. La transmisión del parvovirus se produce por vía directa de un animal con otro animal infectado o por sus heces, ya, o indirecta también, como por fomites. Nosotros podemos actuar como fomites e infectar a cachorros que están sanos con cachorros infectados solos por no habernos cubierto la ropa, ya, por no utilizar cubrecalzados, etcétera. Entonces siempre es importante la bioseguridad para nuestros pacientes también. Es importante recordar que la propagación del virus puede continuar incluso después de 14 días de haber cesado los signos clínicos, ¿ya? Del mismo modo, también van a haber animales con infecciones subclínicas o signos transitorios leves que también pueden estar arrojando el virus al medio ambiente. Por tanto, hay que tener cuidado con todos los animalitos que se vean sanos inclusive. Los signos clínicos comienzan después de los 5 a 7 días porque el periodo de incubación es de más o menos 5 a 7 días. Y los primeros en presentarse son fiebre, letargo, pérdida de apetito y ya lo siguen más las diarreas, los vómitos o incluso ambos. La primera sospecha de infección por este parvovirus es más que nada por la anamnesis, la historia clínica, ¿ya? La leucopenia también puede sugerir fuertemente una enfermedad por parvovirus. En el fondo, ¿qué hace el parvovirus al ingresar al organismo? Primero va a reconocer las criptas intestinales como también los órganos linfoides como órgano diana, ¿ya? Ahí se va a replicar, va a tener toda esta replicación viral que hacen los virus y luego se va a extender a todos los otros tejidos, incluso el cerebro. De todas maneras, sinología cerebral es bastante difícil de ver en los pacientes con paro, ¿ya? Pero no se puede descartar. Después de penetrar a través de la vía oronasal, el virus se va a ir a replicar en los tejidos linfoides, sobre todo los que están asociados al sistema gastrointestinal, y se van a diseminar por los leucocitos infectados hacia el epitelio ya germinal de las criptas del intestino delgado y va a provocar las consecuentes diarreas. Entonces, en ese caso, los leucocitos son los que están infectados, principalmente todos los que están circulando, ¿ya? También los tisulares pueden infectarse y puede haber linfopenia asociada. Sin embargo, el recuento total de leucocitos también puede estar dentro de los valores normales, ¿ya? Uno de los SNAPs o de los test que se hace en estos casos pueden ser el SPID parvo, ya que detecta antígenos en heces, pero en general se tiene que utilizar en perros que no estén vacunados, ¿ya? O posterior a 30 días luego de haber sido vacunados, porque si no da falsos positivos. Ya existe otro tipo de test, que es el SNAP parvo, que también detecta antígenos en las heces, detecta infección antes de que aparezcan los síntomas incluso, y lo bueno de este SNAP es que no reacciona con antígenos vacunales. Ya tiene mayor sensibilidad y especificidad, así que es como el de elección, es bastante bueno. ¿Qué hacemos cuando ya llega un paciente con estas características y sale efectivamente positivo al parvo? Lo que más podemos hacer, aparte de aislarlo, obviamente, durante todo el tiempo de diseminación del virus, de diseminación, perdón, del virus, hay que desinfectar con hipoclorito de sodio, con más o menos una relación de 1 a 30, ¿ya? Y mantenerlo y dejarlo en contacto por 10 minutos, ¿ya? Esto es con agua. Entonces,
una ración de cloro, digamos, y las otras 30 de agua, las otras 30 partes de agua. La idea es mantener el contacto en 10 minutos y ahí recién retirar. Luego, a estos pacientes, obviamente muchos llegan incluso en shock séptico, ya son pacientes que llegan hipovolémicos, deshidratados, quizás con translocación bacteriana ya. Por lo tanto, a estos animales lo más que podemos hacer es tratar de mantener y darle un tratamiento de soporte, ya apoyar lo que es el volumen circulante, apoyar, por ejemplo, estas bacterias o estas infecciones bacterianas, tratar de preservar lo máximo el tracto gastrointestinal, realizar, por ejemplo, fluidoterapia con electrolitos que requiera el paciente. Y si llega choqueado, realizar bolos quizás de día 20 ml kilo en 15 minutos, unos 3 bolos, evaluar si recuperamos presión, perfusión, tratarlo como un paciente choqueado. Si no recuperamos presiones, si no hay flujo, por ahí tratar de dar vasopresores como la norepinefrina, tratar de ayudar al paciente a salir del shock. Ya, luego, obviamente, una de las cosas que se indica es los antibióticos, ¿ya? Pero previo a eso, también hay literatura que indica que lo que se puede hacer es dar coloides, ¿ya? Ahí aún es controversial, hay autores que indican que pueden generar insuficiencias renales agudas a la larga o crónicas también a la larga después de haberlo sacado de todo esto, pero se pueden utilizar quizás en pacientes que desarrollen edema periférico, derrame en terceros espacios. Plasma fresco congelado también se puede utilizar, pero aún es controversial en los perros, ¿ya? Eh, También hay, por ejemplo, eh, reacciones adversas a todo este tipo de plasma, ¿ya? Una de las cosas que nosotros hacemos e intentamos, y la verdad es que nos ha funcionado hasta el minuto, es transfundir albúmina, ¿ya? Albúmina humana sobre todo. Esta se deja al 5% y se da una infusión continua de 2 ml kilo hora por 2 horas. ¿Ya? A nosotros sí nos ha funcionado, ha aumentado un poco la albúmina de estos pacientes que están hipoalbuminémicos y la verdad es que va bastante bien. ¿Ya? En caso de que, por ejemplo, tenga hemorragia, disminuya los glóbulos rojos, etcétera, se puede utilizar sangre, etcétera, cualquier otro tipo de lo que se necesita en general. El tratamiento restante es más que nada tratar de mantener al paciente ya con soporte, nomás todo soporte, y se puede dar antieméticos en el caso de que presente vómitos. Siempre se debe dar antibióticos si llega choqueado dentro de los 30 minutos, tiene mucho mayor eficacia para evitar cualquier tipo de traslocación, etcétera. Ya se asocian los humanos que pacientes choqueados con antibiótico dentro de los 30 minutos tienen eh, como mejor pronóstico, digamos, así que en estos casos traten de darle de todas maneras el antibiótico dentro de los 30 minutos. Estos son todos los de elección. Cuidado obviamente con el enrofloxacino con pacientes cachorros, digamos, podrían quedar bajitos, ¿ya? La gentamicina tiene que darse recién cuando el paciente está bastante hidratado porque es nefrotóxico. Y luego administrar analgesia. Son pacientes que la dilatación gástrica o la hipomotilidad gastrointestinal genera mucho dolor, ¿ya? Volviendo un poco a los antibióticos, yo lo que utilizo son las primeras, ampicilina y cefalosporina como primera cosa. Si el paciente ya se choquea demasiado, siempre cambio a unas, no sé, una cefalosporina de tercera generación como la ceftriaxona, ¿ya? Pero todo eso es a considerar según cómo responda el paciente. Ya siguiendo con la analgesia, entonces el tramadol, el metamizol o la infusión continua de lidocaína, la verdad es que es bastante buena, ya incluso la ketamina también puede ser buena, pero a mí me gusta más la lidocaína porque tiene un poquito de ayuda un poquito a la motilidad, ya tiene algo leve, pequeño de prokinético y además de radicales libres, entonces por ahí me gusta más como infusión continua. Y nunca olvidar que la nutrición está dentro de lo más importante, ya sobre todo una vez que ya se detuvo el vómito. Ahora, si no se detiene, de todas maneras, la idea es que se trate de nutrir a este paciente de manera enteral. Y ahí lo que se utiliza en estos casos pueden ser estas sondas nasoesofágicas que solemos poner solo como para un tiempo determinado. Y ahí la idea es que en el fondo pueda facilitar la recuperación intestinal cuando se administra alguna dieta líquida enteral a través de esta sonda.
este paciente era un paciente que había llegado en shock séptico, estaba agotadísima, no tenía presiones, costó sacarla adelante, pero ya después le pusimos, tratamos de recuperar presiones, hicimos todo. Recuerden que jamás hay que alimentar a un paciente que no tiene buenas presiones porque ese intestino no se está perfundiendo. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que tratar de evaluar primero las presiones, evaluar la perfusión, y cuando sabemos que ese intestino efectivamente está bien perfundido, está generando un buen trabajo de motilidad, entonces comenzamos con la alimentación. ¿Ya? Podemos ayudarnos con metoclopramida siempre y cuando hayan descartado cuerpo extraño. ¿Ya? Este paciente entonces, luego de haberla sacado de todo ese shock, le pusimos esta sonda que es nasoesofágica, llega hasta el esófago y se alimentaba a través de alimento líquido por esta sondita, pero resulta que ya después empezó a recuperar el apetito, así que se observaba así con bastante hambre, lograba ahí comer sin ningún problema, y ya esta sonda nasoesofágica estaba totalmente de más, ¿ya? Pero igual fue una paciente que demoró unos 5 o 7 días incluso salir adelante. Es una terapia media larga. Acá en este video lo que se observa más que nada es el tratamiento, la monitorización que requiere. Si ustedes observan allá atrás, es un paciente que tiene varias bombas, ¿ya? Es un paciente que está con oxígeno, que está con monitor. Es un paciente que muchas veces es un paciente UCI, requiere de varias infusiones continuas. Y obviamente el pronóstico va a depender de cómo está. Ya el pronóstico en el fondo se indica en la literatura que si el paciente tiene el colesterol bajo, tiene linfopenia, leucopenia, incluso la T4 baja a las 24 a 48 horas de ingreso, el pronóstico es malo. ¿Ya? Nosotros no tomamos mucho T4 en estos casos, nos guiamos más por hemograma. En el caso de que tenga ausencia de leucopenia, de linfopenia, entonces el pronóstico es mucho mejor. Y lo que se indica también es que cuando los pacientes tienen al menos una o dos vacunas, es mucho mejor el pronóstico que si no tuviera ninguna. ¿Ya? Obviamente la prevención es evitar la exposición, vacunarlos, limpiar el ambiente con este hipoclorito de sodio y evitar el contacto con otros perros, porque a pesar de que el perrito se vea bastante bien jugando en el pasto, no sabemos si ese perro estuvo hospitalizado hace un tiempo y el dueño irresponsablemente lo sacó al patio ahí o a la plaza a jugar y está diseminando este virus los 14 días. Y por último, otra de las afecciones que afecta al intestino grueso es el colon. ¿Ya? El megacolon es una patología en la que el colon está distendido, en general, en toda la extensión. Ya puede ser tanto congénito o adquirido, adquirido con quizás traumático, como algún choque que haya dañado la columna, las caderas o la próstata, sospechando de que, por ejemplo, si tenemos la vejiga acá, la uretra del paciente hace este recorrido y la próstata acá, lo que hace al inflamarse es aumentar sobre todo hacia dorsal, por lo tanto va a aplastar este colon que está aquí, y una prostatitis podría generar también esta obstrucción del colon generando un megacolon, ¿ya? Excesivo material no digerido como huesos, pelos, o la inactividad como pacientes obesos que tienen la hipomotilía, o pacientes que están en hospital mucho tiempo en jaula, ese colon no se mueve, ¿ya? Procesos neurológicos como protrusión del disco, o dolor perianal como fístulas perianales en el ovejero alemán, podrían generar este problema. Ya, en general se observa un colon bastante distendido, con hartas fecas. Ya este paciente tenía un poco de dolor, por ejemplo, acá una fractura, le costaba mucho defecar. Se observa un colon bastante grande. ¿Ya? ¿Y cómo podemos ayudarlo? Podemos manejarlo con fibra, ¿ya? Con psyllium, por ejemplo. Si encontramos la causa, hay que tratar de revertirla, ¿ya? Si no la encontramos, podemos dar fibras como psyllium. Se les da en general un cuarto cucharita con cada comida y vamos evaluando el grado de las heces. Podemos dar cisaprida, que ayuda a la motilidad del colon, pero está contraindicado en caso de obstrucción. Porque, ¿qué pasa? Lo mismo que hace la metoclopramida en el intestino delgado. Si tenemos un cuerpo extraño y aumentamos la motilidad del intestino, el cuerpo extraño actúa como un objeto o un cuerpo extraño afilado. Ya podría en el fondo romper por este movimiento en el fondo aumentado.
Entonces podría haber perforación por cuerpo extraño gracias a un prokinético, como la cisaprida, como la metocloramida. ¿Ya? La lactulosa también se contraindica en cuerpos extraños porque también aumenta un poco la motilidad. En el caso de que no haya y efectivamente es omega colon, lo que podemos hacer es tratar de dar un laxante, como es la lactulosa, de 1 ml kilo 2 veces al día oral, ya para tratar de que estas heces también se ablanden. No debemos usar vaselina porque lo que hace es recubrir las heces y al final las deshidrata mayormente que a que ayuda a que pase, ¿ya? Varios enemas siempre se aconsejan más que uno solo y que sea agresivo, porque ese solo y agresivo con mucho volumen de contenido podría perforar la pared, ¿ya? Por lo tanto, varios enemas con poquita cantidad de agua o lo que quieran hacer en el fondo es bastante más aconsejado. Y por último, recordar las neoplasias intestinales, donde ocurre más en perros viejos, de 11 a 12 años, mayor a 10. Ya en perros jóvenes predomina principalmente el linfoma, no tiene predisposición de raza y acá requerimos idealmente de una biopsia para tratar de tratarlo con la mejor terapia, quimioterapia o resección en el caso que se logre, etc. Ya evaluar siempre metástasis.